Vale, soy Juan Vallejo Grijalva, R1 del Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, y vamos a presentaros un caso de una bacteriemia por Streptococcus constellatus que se presenta de una forma bastante atípica. Iniciamos el caso con un varón de 20 años, natural de Senegal, que reside en España desde el 2015. Vive con padre y dos hermanos y no nos describe ningún antecedente de interés ni consumo de tóxicos de ningún tipo. Trabaja en carga y descarga en un almacén de ropa y acude traído por el 061 urgencias tras un síncope. Nos cuenta que desde hace algo más de 15 días ha presentado 8 síncopes con las mismas características, con síntomas prodrómicos, recuperación espontánea y sin periodo postcrítico. Nos refiere también que inicialmente había ido a urgencias tras el primer síncope con un traumatismo craneal asociado, por el cual le realizan un TAC cerebral en el cual el radiodiagnóstico informa de un posible quiste aracnoideo en la línea media anterior. Por ocupación de senos maxilares, frontales y celdas etmoidales, se le da de alta con levofloxacino oral y diagnóstico de sinusitis. Sin embargo, cuando vuelve de nuevo a urgencias, nos encontramos una exploración física distinta. Un paciente con fiebre de 38 grados, una tensión de 9,6, una frecuencia cardíaca en taquicardia de 110 latidos por minuto y una deformidad craneal que es la que veis en las imágenes. El vídeo no sé si carga, pero originalmente se veía cómo fluctuaba. Por ello, se le realiza una analítica de sangre en la cual vemos bioquímicamente una procalcitonina por encima de 100 miligramos litro, una leucocitosis con neutrofilia en el hemograma, una actividad de protrombina del 50% con el estudio de inmunidad y de VIH negativos. Se le realiza para definir un poco la colección que tiene un TAC renal urgente, además de darle ya el diagnóstico de sepsis iniciando ceftriaxona intravenosa empírica. En el TAC describen en radiodiagnóstico una colección subgaleal de aspecto líquido con burbujas en su interior de hasta 4 centímetros de espesor en la parte más gruesa, comentando que puede ser un posible foco infeccioso. Por tanto, se decide ingreso del paciente en el servicio de infecciosos del hospital y se le realizan alguna prueba complementaria extra. Entre ellas, destaca que una resonancia magnética nos define que de la colección al quiste que en el TAC recientemente realizado había desaparecido, se encuentra una conexión entre la colección subgaleal y los senos frontales, aparte de que se persiste la ocupación de todos los senos paranasales. Realizamos una interconsulta en neurocirugía, quienes tienen la colección y además describen una comunicación de los senos con el espacio epidural. La colección que sale es un líquido purulento, maloliente, por lo que se añade quintamicina intravenosa para cubrir un poco posible infección por anaerobios. Y a las 24 horas de la extracción del drenaje, realiza una rinorrea purulenta. Se lava por completo la colección y se descarga una fístula del líquido fagorraquídeo y nos llegan ya los hemocultivos que le habían sacado durante el episodio de urgencias, aparte de los cultivos de la colección de neurocirugía y del frotis nasal que se le había realizado. Todos llegan tan en común positivo para Streptococcus constellatus. Por tanto, tenemos una hipótesis diagnóstica de una bacteriemia por Streptococcus constellatus cuyo foco ha sido una sinusitis, que ha sido favorecida por algo que posteriormente describimos como un hematoma traumático. Tras una nueva anamnesis e insistirle al paciente, nos aclara que era posible que hubiera recibido un golpe en una pelea, que fuera una puerta de entrada inicial. Durante el ingreso, que duró unas 6 semanas, se le continúa con la antibioterapia, asociando además un TAC toracoabdominal que descartaba abscesos en cualquier otra localización y un ecocardiograma estrictamente normal que nos descartaba endocarditis. Los hemocultivos, además, que realizamos a los 2 días y a los 4 días del ingreso eran negativos, por lo que el tratamiento parecía ser eficaz. Con el paciente ya dado de alta, sin ningún tipo de recurrencia de los síncopes y con la bacteriemia resuelta, ya llegamos a la discusión del caso. Los estreptococos del grupo anginosus, que previamente se conocía como Milleri, son intermedios con Constellatus y anginosus. Normalmente son comensales de flora oral, urogenital, intestinal, incluso respiratorios, que únicamente actúan como patógeno en situaciones de inmunosupresión. Son muy especificantes, tanto en región orofaríngea, cerebral, abdominal, pueden causar endocarditis y empiema. Además, pueden coinfectar
En otras localizaciones, tras cirugías o manipulaciones, tanto de vía aérea como digestiva, y en pacientes con enfermedad subyacente, pero sin embargo la bacteriemia es bastante infrecuente y requiere de ciertos factores predisponentes que llevan a una inmunosupresión. Al final pueden ser tanto la diabetes como hepatopatía, cardiopatía, neoplasias, tóxicos o uso de drogas por vía parenteral, o en este caso un hematoma abscesificado de gran tamaño con todas las complicaciones que hemos descrito. En todos estos casos, el tratamiento consiste en un drenaje de absceso y antibioterapia. La antibioterapia se debe prolongar en caso de que el absceso no se pueda drenar o cuyo drenaje no se complete. Normalmente elegimos empezar con ceftriaxona por tener, de entre los betalactámicos, una excelente difusión de tejidos, una alta tasa de curación en las infecciones por ese tipo de bacteria y una baja tasa de resistencias. Sin embargo, hay que considerar, en caso de absceso, en el que describan como en nuestro caso, gas en el interior, la presencia de algún tipo de anaerobio. Por lo tanto, asociamos en ocasiones algún anaerobicida, en nuestro caso clindamicina. De esto nos tenemos que quedar con que los microorganismos del grupo Miyeri, como el Concertatus, son únicamente, bueno, de forma habitual, comensales, que ocasionalmente pueden dar infecciones piógenas e invasivas, abscesificantes, que más raramente llegan a bacteriemia y ya muy puntualmente a sepsis y choque. Y todos estos dos últimos eventos, sobre todo en situaciones de inmunosupresión, también tenemos que saber que la bacteriemia de Streptococcus de grupo Miyeri, pese a ser infrecuente, nos debe llevar a buscar un absceso oculto, cuyo drenaje puede facilitar el tratamiento y permitirnos un cultivo más favorable. Las cefalosporinas de tercera generación son tratamiento habitual, se suele añadir un herbicida, por lo comentado previamente, y la detección de bacteriemia en salvación precoz es de vital importancia. En este caso, para evitar cualquier tipo de complicación asociada, como las que se han dado en este caso. Esta es nuestra bibliografía y esto es todo. Gracias por la atención. Muy bien, Juan. Vamos a ver si hay preguntas. Bueno, mientras tanto, este paciente, claro, tenía el antecedente del traumatismo, ¿no? Y el absceso ese en cuero cabelludo. ¿Pensasteis, si no hubiera tenido ese antecedente, hacer búsqueda de neodigestiva o...? En este caso también, durante el ingreso, se le realizó, la verdad, un despistaje de abscesos en el resto del organismo. Como tenía ya un TAC abdominal con contraste, también normal, únicamente describían ciertas adenopatías calcificadas que se dieron como no patológicas. O sea, en ese caso ya habíamos descartado un poco todo el tema tumoral. Como no tenía pérdida de peso ni síndrome constitucional de ningún tipo, ni paraneoplásico, lo descartamos.